Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre sufriendo con Cristo. Nos apoyamos en un librito del beato Don Columba Marmion, que fue monje benedictino irlandés y que vivió casi toda su vida en Bélgica, siendo superior de una grande abadía llamada de Maretsu en Bélgica. Escribió varios libros muy interesantes sobre la espiritualidad cristiana. Cristo, vida del alma, por ejemplo, o Cristo ideal del monje, Cristo del sacerdote, etc. En esta cuarta charlita vemos un poco un tema muy importante. Debemos en nuestras dificultades, problemas, enfermedades, miserias, apoyarnos en Cristo. Hemos de tener, dice el beato Don Marmion, hemos de tener la profunda convicción de que somos impotentes sin Cristo, pero que en Él todo lo tenemos. ¿Cómo con Cristo no nos dará Dios todos los dones? Dice el apóstol, por nosotros mismos somos débiles, muy débiles. En el mundo de las almas caben 1000 debilidades, pero eso no es motivo para desalentarnos, desanimarnos. Estas miserias, mientras no son voluntarias, son motivo para obtener la misericordia del Señor. Mirad los pobres que quieren mover a compasión, aquellos de quienes piden una limosna. Lejos de esconder su pobreza, muestran sus andrajos, enseñan sus llagas. Ahí está su derecho a la compasión y a la caridad de los transeúntes. Para nosotros también, como para los enfermos que le presentaban cuando vivía Jesús en Judea, es nuestra miseria reconocida, confesada, expuesta a los ojos de Cristo, lo que nos atrae su misericordia. San Pablo nos dice que Jesucristo ha querido probar nuestras flaquezas, menos el pecado, para aprender a compadecerse. Y de hecho, leemos muchas veces en el Evangelio que Jesús se compadecía a la vista de los sufrimientos de que era testigo. San Pablo añade expresamente que Cristo conserva en su gloria este sentimiento de compasión y concluye: acerquémonos con confianza al trono de aquel que es la fuente de toda gracia, porque si lo hacemos con esas disposiciones, obtendremos su misericordia, su ayuda. Vemos que Cristo lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro. Debemos ser fuertes con la fuerza de Cristo. Apoyémonos, pues, en Jesucristo, no solamente en la oración, sino en todo aquello que hagamos, y seremos fuertes, pues Él mismo dijo: sin mí nada podéis, y con Él podemos todo. Nosotros hallamos en Él, además de una fuente de gran confianza, el motivo más eficaz de la paciencia y de la fidelidad en medio de las tristezas, contrariedades, sufrimientos, por los que debemos pasar aquí abajo hasta el fin de nuestro destierro. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener grande confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esta confianza en Cristo debe ser el motivo más eficaz de la paciencia, de la fidelidad en medio de los problemas, contrariedades, sufrimientos, penas y dolores. Ofrecer todo al Señor, pedirle paciencia solamente y fuerza para aguantar. Un pensamiento que debemos tener y debe ayudarnos y animarnos es que todo cuanto hace por nosotros Dios, todo cuanto hace Dios por nosotros es efecto de su misericordia. Dios construye un monumento eterno a su misericordia en el cielo. Las piedras de este monumento son los miserables que atraen la misericordia por su miseria. Porque la misericordia es la bondad en la presencia de la miseria. Y aquí el beato da una definición de la misericordia. La misericordia es la bondad
la bondad de Dios, en este caso, en presencia de la miseria del hombre. La piedra fundamental de este monumento es Cristo, que se ha desposado con todas nuestras miserias. En verdad eran nuestros sufrimientos los que Él llevó y nuestros dolores con los que Él cargó, dice Isaías profeta en capítulo 53. Él los diviniza y les da un mérito y valor inmensos a los ojos de su Padre. Si todas las mañanas unimos nuestras fatigas, nuestras languideces, nuestros sufrimientos de toda clase a los de Jesucristo, Él los recogerá y los hará suyos. Entonces, si ofrecemos desde la mañana todo lo que vamos a hacer sufrir, Jesús los acepta y los hace suyos, sufriendo con paciencia las penas, fatigas de nuestra vida. Nosotros participamos de la pasión de Jesucristo. Entonces su fuerza, su virtud reina en nosotros. Con gusto me gloriaré de mis debilidades para que la fuerza de Cristo viva en mí, dice San Pablo. Es una gran gracia llegar a comprender esto y seguir a Jesús en sus dolores. Nada puede recibir tan poderosamente los favores y misericordias divinos como esta unión paciente de nuestras penas y de nuestras flaquezas con las de Cristo. Entonces, cuando uno es paciente, ofrece sus penas, dolores, enfermedades, flaquezas con las de Cristo, y bien Cristo le da fuerza, paciencia y méritos. Y eso purifica, santifica, ayuda. De esta manera, vuestra vida se convertirá en un clamor continuo cerca del corazón del Padre Celestial. Hoy, bajo influjo protestante, hay gente que pide el milagro inmediatamente. Esto no es así. Esto no es así. El cristiano sufre y ofrece. Y dice, Señor, aquí estoy, mira mi situación, en ti confío, misericordia te pido. Jesús viviendo en nosotros es nuestro todo. Nosotros hemos obtenido de Él, de Dios y ante Dios, nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. De manera que cuando obramos en su nombre, el Padre ve en nosotros un miembro de su Hijo y nuestras flaquezas son las flaquezas de su Hijo. De vez en cuando, como le pasó al mismo Hijo en el huerto de los olivos, el Padre nos deja sentir todo el peso de nuestras cargas y de nuestras flaquezas. Pues bien, sigamos adelante con un perfecto abandono en Jesucristo. No hay cruz más pesada en la vida que el estado de agotamiento y de cansancio, fruto de la vida que uno debe llevar. Pero creedme, hermanos míos, no hay nada que obre la verdadera vida divina en nosotros con el unirse a la flaqueza divina de Jesús. Señor, te ofrezco todo lo que sufro, todos mis problemas, dificultades, miserias. Desposándose con nuestra naturaleza en la encarnación, Jesús ha tomado sobre sí todas nuestras flaquezas, toda nuestra impotencia, todos nuestros sufrimientos, los ha hecho suyos. En la encarnación el Verbo tomó no un cuerpo impasible como el de la resurrección, sino en carne semejante a la del pecado, menos el pecado. Un cuerpo humano semejante al nuestro en todo, menos el pecado personal, porque Cristo no podía pecar. Ha engrandecido, ha hecho divinas nuestras debilidades, de cierto modo, asumiéndolas. Y desde entonces, ellas claman en nosotros al Padre como las del mismo Jesús. Y el Beato sigue diciendo, deseo tanto enseñar a ustedes esta gran verdad y ayudarlos a ponerla en práctica. Para eso conviene entregarse sin reserva alguna a Jesús, aceptando con fe pura todo lo que Él nos envía o permite. La gran virtud ha de ser la paciencia. La paciencia os es necesaria,
por la paciencia, por la ausencia de toda murmuración aún interna, por la sonrisa a toda contrariedad, Jesús os hace participar de su pasión. Pero cuando uno es paciente, cuando uno aguanta, soporta sin murmuración interna, con sonrisa frente a la contrariedad, y bien Jesús nos hace participar de su pasión. Y aquí el beato don Columba Marmión nos da unas normas espirituales, 3 normas. Os daré 2 o 3 principios que deberían ser la norma de vuestra vida espiritual. Dios hace todas las cosas para la gloria de su Hijo Jesucristo. Pues bien, Jesús es especialmente glorificado por aquellas almas que, convencidas de su extrema incapacidad, se apoyan en Él y lo contemplan para lograr luz, ayuda, todo. Entonces, los que se apoyan en Jesús, ofreciéndole sus penas, dolores, enfermedades, contrariedades, bien reciben mucho. Procurad, por lo tanto, comprender de la manera más real que siendo miembros de Jesús por vuestro bautismo y más por cada comunión, viviendo en gracia de Dios, vuestras necesidades, vuestras flaquezas, vuestras faltas son, en verdad, las necesidades, flaquezas y faltas de Jesús. Dios lo ha hecho pecado por nosotros. Es decir, cuando ofrecemos nuestras faltas, flaquezas, contrariedades, miserias, y bien Jesús los acepta en unión con su pasión. Y finalmente, cuando sintáis vuestra flaqueza, vuestra miseria, presentaos sin temor ante los ojos de vuestro Padre Celestial en nombre y en la persona de su divino Hijo. Si vos queréis apoyaros en Él solo, sufriéndolo todo unido a su nombre, Él os hará más y más agradables a su Padre. Os conducirá con Él a aquel santuario que Él llama el seno del Padre, y entonces bajo la mirada de Dios os esforzaréis constantemente en agradarle. Entonces, mientras más uno ofrece sus penas y dolores, más se acerca a Dios, más se purifica y menos purgatorio tiene, podemos decir. He pensado, dice el beato, he pensado en vuestra alma, a pesar de vuestros defectos muy reales y vuestras miserias, que sin duda son aún mayores de como nosotros las vemos. Dios os ama mucho. Él desea suplir con su grandeza vuestra pequeñez, con su opulencia vuestra vileza, con su gran sabiduría vuestra insuficiencia. Él puede hacer todo esto si vos lo dejáis sencillamente hacer. Yo os doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habéis escondido estas cosas a los sabios y las habéis revelado a los pequeños. Vos sois uno de esos pequeños sobre los cuales el Señor se digna poner su mirada. Procurad mirar mucho más a Dios que a vosotros mismos. Gloriaos en vuestras miserias como que son objeto y motivo de las misericordias divinas. Amar la virtud más que temer el vicio. Exaltar los méritos y el poder infinitos de Jesús, nutriéndoos de ellos apasionadamente para socorrer vuestras necesidades. He aquí un programa para todo un año, incluso para toda una vida. Amados a causa de nuestra debilidad. Amados a causa de nuestra debilidad. Dios nos ama porque sabe de qué barro estamos hechos. A pesar de nuestras miserias, mejor dicho, a causa de nuestras miserias, debemos apoyarnos sin temor en nuestro Señor Jesucristo, que bajó del cielo, se hizo hombre para cargar con nuestras miserias y pecados y merecernos la vida eterna. Cada día me doy más cuenta de que cuando nos presentamos ante el Padre Celestial en calidad de miembros de su Hijo muy amado, sois el cuerpo de Cristo, miembros de sus miembros. La vista de nuestras miserias no hace más que atraer las miradas de su misericordia. En la cruz, cuando todas las potencias inferiores del alma de Jesús fueron sumergidas en un mar de tristeza y tinieblas,
la fina punta de su espíritu miraba siempre la faz del Padre eterno. Yo rogaré para que en medio de vuestras pruebas la fina punta de vuestra alma quede adherida a la faz, es decir, la santa voluntad del Padre Celestial. No os espantéis de vuestras flaquezas. En la flaqueza se perfecciona la virtud. Cuanto más sintáis vuestra flaqueza, vuestra incapacidad, tanto más debéis apoyaros en Él, tanto más sobrenatural y agradable a Dios es vuestra virtud. Antes de llegar a Dios conviene que el alma vea, sienta, conozca que todo viene de Él y que con nuestras miserias, nuestras pobrezas, nuestras flaquezas, las que asumidas por su santa humanidad son elevadas en Él a un valor divino. Es de todo lo que sufrimos, si lo sufrimos en unión con Cristo, adquiere un valor divino. Esto es un gran secreto que pocos comprenden. San Pablo lo expresa así: de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, a fin de que habite en mí la virtud y la fuerza de Cristo. Por eso me alegro de mis flaquezas. He sufrido mucho durante mi estancia, dice el beato, en tal lugar. Las pruebas que nuestro Señor me ha enviado no tienen número. La convicción que he sacado es que Dios quiere ser glorificado por la unión de nuestra flaqueza con la fuerza infinita de Cristo. Cristo es la fuerza de Dios, pero se ha dignado revestirse de nuestra flaqueza humana. Y toda la vida terrena de Jesús es la revelación de esta flaqueza. Esta unión de la flaqueza humana con la fuerza divina da gloria a Dios. De aquí la gran exclamación del apóstol San Pablo: de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Este pensamiento me ha seguido siempre y me ha sostenido en todas mis contrariedades, dificultades, y actualmente está ya tan grabado en mi alma que, por decirlo así, llega a formar parte de mí mismo. Estoy convencido de que yo no soy nada ni puedo nada, pero por otra parte debo tener una confianza ilimitada en la fuerza de Cristo y en que en Él lo puedo todo. Toda la historia de Jesús es el triunfo de la fuerza del Verbo, apoyando en la flaqueza de su humanidad. Jesús está siempre ante la faz de Dios y escondido en Él. Su plegaria, mientras contempla la faz de su Padre, se vuelve nuestra. Comprendo también la palabra de San Pablo: Libenter gloriabor, me gloriaré con ganas de mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Cuanto más pobre es uno, tanto más las riquezas inefables de Cristo hallan su lugar en nosotros. Nuestra miseria reconocida y confesada atrae sus riquezas. Hasta aquí el texto del beato Don Columba Marmión, sufriendo con Cristo. Queridos hermanos, en resumen, mientras más ofrecemos nuestras penas, dolores, sufrimientos, miserias en unión con Cristo, más nos purificamos, más tenemos paz, consuelo y tranquilidad. Cristo, mediante su cruz, nos ha merecido la salvación, y nosotros, cuando aceptamos las penas, dolores, sufrimientos y pruebas, contrariedades, y bien participamos de la pasión de Cristo y ganamos muchos méritos, muchas bendiciones. No rebelarse frente al dolor no sirve. No quejarse es humano, pero no sirve, sino ofrecer todo al Señor. Y como dijo nuestro Señor, cada día basta su pena. Cada día basta su pena. Los que están enfermos, que cada momento, cada hora, Señor, pongo todo en tu mano, ofrezco todas esas penas, dolores, enfermedades, miserias, para mi salvación, mi santificación, para mi familia, los que tienen hijos, para sus parientes, familiares. Y ¿por qué no? Sería grandísima caridad decir: ofrezco estas penas, dolores,
por la conversión de los pecadores, por la perseverancia de los justos y por alivio de las almas de los difuntos en el purgatorio. Que Cristo nuestro Señor nos dé fuerza para aguantar, soportar y triunfar mediante las cruces de cada día. Si usted quiere conocer más y mejor la fe católica, busque en internet Catecismo Católico Tradicional. Ahí tiene explicado toda la fe católica, el credo, mandamientos, oración, sacramentos, a base del gran catecismo del Papa San Pío X. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos de rezar unos por otros. Esa es la comunión de los santos. Que Dios los bendiga.